El presidente Donald Trump le declaró la guerra a China y sus consecuencias en la frágil aldea global en la que vivimos aún no las podemos dimensionar. No es una guerra con armas convencionales, bombarderos, misiles o incluso armas nucleares. Es una guerra financiera y tecnológica que pocos alcanzan a ver, porque contra lo que se quiere vender, que la confrontación entre Estados Unidos y China es solo por el déficit colosal en la balanza comercial, la realidad es otra. Analicemos. La diferencia entre lo que Estados Unidos le vende a China y lo que China le vende a los Estados Unidos opera muy a favor de China. El déficit es de unos 490,000 millones de dólares, 5 veces más que el déficit con México y Canadá, del que tanto se quejaba Trump y con el que obligó a renegociar el TLC. Pero hasta hace un par de meses, las quejas de Trump contra el déficit con China eran pocas. Todos preguntaban por qué tanto escándalo con el TLC, cuando ajustando tuercas con los chinos, se le multiplicaban por 5 los beneficios. Pero de pronto las hostilidades crecieron, y China es ahora el puerquito de todos los tweets del inquilino de la Casa Blanca, quien la semana pasada impuso tarifas y aranceles por 200,000 millones de dólares a las importaciones chinas. Así de pronto, entre que ingería una McDonald's y otra, a Trump se le metió entre ceja y oreja declarar una guerra comercial que sabe será desastrosa para el planeta entero. Lo que de verdad se esconde detrás de la agresión comercial es otra. La guerra de Estados Unidos es financiera y tecnológica. Nos explicamos. Debido al superávit comercial que tiene China con la nación gobernada por Trump, ese país tiene en sus reservas 1.3 trillones de dólares de bonos del Tesoro norteamericano. Para decirlo de manera simple, de cada dólar de deuda que Estados Unidos tiene con todos los países del mundo, China tiene el 28% de esa deuda. Para decirlo de forma más sencilla, si los chinos salen a vender al mercado, colapsarían las finanzas norteamericanas. China quiere aprovechar ese guardadito para invertirlo en infraestructura por todo el planeta, carreteras, energía alternativa y nuevas tecnologías de la información. Para su fortuna, China ya se le adelantó a Estados Unidos con un mejor desarrollo de la próxima generación de Internet, popularmente conocida como 5G o quinta generación. A diferencia del 4G que todos usamos hoy, el 5G es un brinco tecnológico espectacular que permitirá que el acceso a las redes se convierta en algo casi como respirar. La tecnología es tan diferente que no se puede usar la infraestructura del 4G. Hay que tender una nueva red con uso intensivo de nuevas antenas, más o menos una cada 4 cuadras. Eso implica un enorme desembolso. Pero como China tiene las reservas de sus excedentes del comercio con Estados Unidos, se lanzó a ofrecer instalar el costoso 5G por todo el mundo. Inglaterra, Francia e incluso México tienen propuestas de conglomerados chinos como Huawei, quien se está posicionando como el nuevo Apple del siglo XXI. Y eso no le gusta a los Estados Unidos, dueños hoy por hoy de la vanguardia tecnológica. Y bajo la premisa de que la expansión tecnológica china, a través de Huawei, es en realidad una poderosa red de espionaje, los norteamericanos ya amenazaron a los ingleses, a los franceses e incluso a los mexicanos de que se atengan a las consecuencias si aceptan la nueva tecnología y el financiamiento chino. Por eso Trump aceleró la disputa arancelaria, para amenazar a China de que si no suspende sus ambiciones de ser el amo y señor del 5G, su muy rentable comercio con los Estados Unidos se encarecerá. Aún no conocemos el alcance de la respuesta del gobierno chino a las amenazas de Trump, pero no tengan la menor duda de que estamos frente a una guerra sin armas convencionales, cuyas consecuencias podrían llevar al mundo a una nueva recesión. Paren las antenas. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. En el marco de la Feria Filben Capítulo Miranda, hemos organizado diversos eventos. Uno de ellos nos pareció pertinente por el momento, por la época, y porque siempre es bueno hablar de este tema que lamentablemente está vigente. Periodismo en tiempos de guerra no convencional. Para eso habíamos organizado el evento junto con Yomar Meléndez, Marian Martínez y la gente de la Gobernación de Miranda, pensando en expertos académicos, en expertos de investigación sobre la guerra no convencional, el general Carlos Quintero y el antropólogo, periodista, investigador José Negrón Valera. Pero quise incorporar también
a alguien que ha manejado el tema de la guerra, que también puede abordarse desde lo financiero. Desde lo financiero. Entonces quise incorporar a Nelly Carrillo, que ya nos ha acompañado en algunos programas de la librería mediática, para analizar este tema. Y quisiera que ella le diera pie a ellos para comentar, en principio, por qué ya la guerra no es como la conocíamos y como ellos están con el ojo puesto en este libro, por ejemplo, Historia de la Guerra, desde la antigüedad hasta el siglo XIX, estrategias, métodos y tácticas, armamento y armaduras. En este libro, que detallaremos durante el programa, en algunas tomas, nos van contando de guerras como la conocemos, guerras convencionales. También en este libro de Philippe Fabergé, Las mentiras de la Segunda Guerra Mundial, tantas películas, tantos libros, tantos ensayos sobre la Segunda Guerra Mundial en este libro. Y José Negrón ya había hecho investigaciones y las había novelado en esta trilogía que comienza con Reyes y Dinosaurios y está por publicarse la segunda y tercera parte, ya hacia lo que se entiende como guerra no convencional, como esa guerra que nos afecta a todos y que como periodistas nosotros tenemos que estar muy atentos porque la parte comunicacional ha sido una cabeza de playa de esa guerra que es diferente a la que conocíamos antes. ¿Por qué, Nelly, lo financiero también tiene que ser tomado en cuenta cuando hablamos de guerra no convencional? Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias por hacerme parte de tu equipo para hablar de un tema tan importante como este, que es la guerra no convencional que estamos viviendo todos como población y que resistimos desde nuestros hogares, también en lo financiero, desde nuestros hogares. Y bueno, ya los expertos en las áreas económicas, ya digamos que en un eslabón un poco más sofisticado, que es el tema de las finanzas del país. Bueno, el tema financiero es fundamental porque yo comentaba en uno de tus programas que el 2% de la población mundial maneja el 98% de los recursos mundiales. Y eso tenemos que tenerlo siempre claro para entender que realmente quienes manejan el mundo son escasas 10 familias. Y esas 10 familias que tienen el poder económico tienen toda la hegemonía financiera a su servicio. Son dueños también de todas las transnacionales de la comunicación, del cine, son dueños de las corporaciones petroleras, de la energía, del alimento. Y bueno, tienen a su disposición, como decía, todo el entramado financiero mundial tradicional para ponerlo al servicio de la dominación que ellos quieren hacer de los pueblos, de manera tal de extraer de ellos los recursos que ellos necesitan para seguir dominando el planeta. Ellos son los dueños de las grandes transnacionales financieras y tienen el control de todas las cuentas bancarias, de todos los instrumentos financieros y lo más importante, de las deudas que se emiten, a los países, porque si ellos tienen el 98% de los recursos mundiales, quiere decir que a los estados, a los gobiernos, le queda solo el 2% de los recursos económicos en el mundo para hacer entonces las grandes obras que se necesitan, los hospitales, el sistema público de salud, las carreteras, todo eso ellos lo hacen de manera tal que los gobiernos tienen que emitir deuda para poder hacer toda esa inversión de carácter social. ¿Y quién le compra la deuda? Los banqueros. Y entonces ellos con esa deuda obligan y ponen de rodillas muchas veces a los pueblos. Por eso es que nosotros todo el tiempo vemos, María Alcira, que estamos pagando nuestra deuda, somos buenos pagadores, pagamos los intereses, pagamos capital y al día siguiente que hacemos ese pago aparecemos peor en el listado de país riesgo. ¿Cómo es eso? No tiene sentido, ¿verdad? Si somos buenos pagadores, porque eso es parte de la guerra económica y la guerra no convencional. Fíjense todos los factores que tenemos que tomar en cuenta cuando ejercemos el periodismo. No es lo mismo ejercer el periodismo del año 1900, 1920, 1940, 1960, ni siquiera es lo mismo ejercer el periodismo a principios del siglo XXI. Ha cambiado mucho. Y esto
hace necesario que haya personas como Carlos Quintero que se han dedicado al estudio de la guerra para entender y para hacer entender a otros, como su alumno José Negrón Valera y sus alumnos en la Universidad Militar Bolivariana, el concepto de guerra no convencional, el concepto de guerras entendidas desde otro punto de vista, porque entendiendo que es una guerra, entendiendo que estamos en guerra y que no es una elucubración, podemos también estar preparados para defendernos de ella. Entonces, José, ¿qué reflexiones traías tú para esta tarde de Feria Filben, que también recogemos para la librería mediática en torno al ejercicio del periodismo en tiempos de guerra no convencional? Cuando María Elcira me dice que se va a realizar este conversatorio sobre periodismo o comunicación en tiempos de guerra no convencional, yo quise pensarlo desde el punto de vista evidentemente de lo que hago no solo desde la literatura, sino también desde la comunicación, en este caso desde el periodismo. Aunque no soy periodista de formación, ejerzo, digamos, la comunicación en este caso. Y una de las cosas que les iba a dar a ustedes era una pequeña primicia. Ahorita aquí nos acompaña Leonardo Perdomo, que es mi editor, ¿verdad? Muy honrado por eso, mi editor del próximo libro que va a salir para la Feria del Libro de Caracas, un libro que ganó el premio Estefanía Mosca del año pasado. Y hago referencia a él porque precisamente trata la vida de una persona que hace, en este caso, una especie de periodismo sobre la guerra no convencional que se lanzó contra Venezuela durante la época de las guarimbas. Realmente cómo funciona la mente de una persona que transmite los hechos, ¿no? Lo que está ocurriendo, en este caso la violencia callejera ocurrida en Venezuela. Y lo hace, creo que eso siempre lo he tratado de hacer desde el punto de vista, en este caso, del enemigo. Yo siempre trato de ir hacia el antihéroe, hacia lo que uno considera es el adversario, porque como decía Sun Tzu, y bueno, aquí Carlos Quintero Rego nos lo dirá con mucho más detalle. Sun Tzu siempre era, bueno, creo que todos los estrategas militares decían, conoce a tu enemigo y serás vencedor, saldrás vencedor en 1000 batallas. Más o menos la paráfrasis de esas enseñanzas que nos han venido dando los estrategas militares desde hace mucho tiempo. Entonces, sobre la base de eso es que he venido reflexionando y meditando acerca de cómo el enemigo ha planteado esa guerra comunicacional o esa guerra no convencional desde los medios de comunicación y hacia los seres humanos. Porque esto es muy importante decirlo. A pesar de que la guerra no convencional tiene una arista que en este caso va lanzada hacia la mente y las emociones de los seres humanos, se evidencia es en los cuerpos, en lo material, en la vida cotidiana de las personas. La modela y en este caso la conduce. Entonces por eso les quería leer aquí una primicia, que en este caso se las da uno de los personajes a esta persona que va a hacer o va a ejercer ese periodismo en la guerra no convencional. Dice así: Mario no esperó las respuestas para comenzar a divagar. Decía que en este mundo estábamos viviendo una batalla, quizás la guerra más grande a la que se haya sometido al ser humano, la batalla por la atención. Atiborrados de imágenes, de sensaciones, de aparatos e interfaces, de ruidos. Lograr atrapar la mirada, pero por sobre todo el alma, era lo más difícil y puede que lo más importante que tendría que enseñarnos. Desde su posición, ya no de profesor, sino de especie de gurú postindustrial, confesó que la verdad estaba sufriendo una metamorfosis, un cambio que no avisoraron ni McLuhan ni Santo Tomás. Puede que sí, hasta cierto punto, los físicos de la era nuclear. Es un cambio superior. La verdad ya no existe allá afuera como algo ajeno. La verdad es atrapada por esto. Y alzó su celular. Dijo completamente sumergido en sus reflexiones, que si tal como lo había dicho Jean-Luc Godard, el cine es la verdad a 24 cuadros por segundo, estos aparaticos, y seguía señalando su celular, y las redes de comunicación que tejen son más grandes, más poderosas, más infinitas. Las redes sociales son la verdad a 1000 likes por segundo, concluyó. Así que levantándose sobre una de las sillas, al estilo de la Sociedad de los Poetas Muertos, nos conminó, nos ordenó, nos impuso el deber de ver la realidad con los ojos de un Dios. Nos dijo que éramos una especie de Prometeos, que con cada foto, cada video, cada mensaje viralizado, estaríamos entregándole la verdad a los hombres, a los mortales. Para finalizar su disertación maratónica sentenció que cada imagen cuente, carpe diem. Esto es una frase, realmente un pasaje del libro El Rey de la Ceniza, que saldrá publicado en julio.
Pero una de las cosas importantes, y es lo que quería transmitirles aquí, es que la guerra no convencional, en este caso la guerra no convencional lanzada contra Venezuela, genera una gran neblina sobre la sociedad. Quintero Rego lo explicará con más detalle. Pero para los periodistas, en este caso los que ejercen la comunicación política, uno de los efectos más difíciles es percibir no solo los entramados o los instrumentos bajo los cuales esa guerra funciona, sino cómo esa guerra modela a la sociedad. Hay un tema que para mí, por ejemplo, es muy sensible, es una de las cosas que más me preocupa, en este caso como antropólogo, como ciudadano, como comunicador, tiene que ver con la desestructuración del tejido social. Me refiero al hecho de cuando las instituciones comienzan a ceder, cuando los seres humanos comienzan a perder la fe en las instituciones, la fe en el Estado, cuando empiezan a diluirse los vínculos sociales. Entonces, esa desestructuración, en este caso de los vínculos, hay una teoría que a mí me gusta mucho trabajarla y constantemente lo he hecho en diferentes artículos, que es la teoría de la guerra civil molecular de Magnus Hessenberger, un teórico alemán. Magnus Hessenberger nos decía que la guerra civil molecular era una guerra que buscaba fundamentalmente el choque entre las sociedades. Es decir, la guerra no viene de afuera, sino que se produce por las diferentes contradicciones y las diferentes, digamos, debilidades que la propia sociedad en sí misma incuba. Y esas mismas contradicciones, esas mismas dificultades van generando poco a poco las condiciones para que el Estado, o en este caso la sociedad, se diluya. Entonces, en ese sentido, esa guerra civil molecular funciona como un perfecto misil. O sea, por eso es que es guerra no convencional. La guerra a la que nosotros estábamos acostumbrados era una guerra en un campo de batalla, en una guerra con misiles, una guerra con soldados desplegados en un campo o en un teatro de operaciones, y ahora simplemente funciona de otro modo. Pero entonces, bueno, los voy a dejar en este caso con una persona, yo considero y lo llamo así, mi maestro, porque me ha permitido en este caso, desde el punto de vista de la antropología, entender no solo el funcionamiento de la guerra, sino cómo la guerra, en este caso, transmuta y se convierte en una sufre una metamorfosis en estos tiempos donde una bala, digamos, causa menos daño que un mensaje o un tuit enviado a una red social. Carlos Quintero Rego. Bueno, muy agradecido, José y María Elcira. Muchas gracias por la invitación nuevamente en estos espacios. Muy buenas tardes para todos. Y bueno, vamos a darle continuidad no solamente al ámbito financiero, al ámbito antropológico, comunicacional. En este caso, desde el punto de vista militar, vamos a hacer un intento de explicar lo que es la guerra no convencional. Y hay que hacer algunas aclaratorias desde el punto de vista de la conceptualización de la guerra no convencional y las teorías de evolución de la guerra. Vamos a remontarnos al año de 1648, cuando ocurre un evento posterior a un conflicto que duró 30 años, ¿no? El enfrentamiento entre dos entes que estaban identificados desde el punto de vista religioso y llegaron a lo que se denominó un acuerdo, cuyo desenlace fue el nacimiento, el génesis de las relaciones internacionales, o sea, el reconocimiento de las unidades políticas como estados. Y a partir de 1648, ¿no?, progresivamente, dependiendo del tiempo y del espacio, fueron consolidándose esta nueva estructura social denominada Estado Nacional. Y a partir de este momento fue que los ejércitos profesionalizados respondían a las identidades de los estados nacionales. Dando un gran salto, ¿no?, ya a partir del siglo XIX y como consecuencia de las guerras napoleónicas y por supuesto la concentración del poder no solamente en un estadista con capacidades militares, se dio un importante vuelco y surgió justamente en ese periodo un pensador militar, filósofo militar llamado Clausewitz, Karl von Clausewitz, cuya obra, que fue editada póstuma, ¿no?, de la guerra, ahí él planteó
no solamente la conceptualización, sino el origen y la naturaleza de la guerra. A partir de esta obra de la guerra, ¿no?, se estructura el pensamiento militar moderno, de cómo es la naturaleza de la guerra, cómo es la concepción de la guerra y cómo se ejecuta, se planifica y se ejecuta la guerra a partir de esta obra de la guerra de Clausewitz. Por supuesto, la concepción clausewitziana de la guerra gira en torno a el Estado Nacional. Ya posterior a las guerras franco-prusianas en 1870, la batalla de Sedan, se da nuevamente un vuelco a lo que se denominaban las guerras totales, donde todo el esfuerzo de los estados nacionales se volcaba a la causa bélica, al conflicto armado, y decantó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Generalmente los patrones de percepción de las guerras giran en torno a los eventos, los sucesos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ese es lo que generalmente la estructura de percepción de lo que es un conflicto bélico gira en torno a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, con la aparición de la bomba atómica, surge una nueva organización con pretensiones de gobierno mundial, como fue la Organización de las Naciones Unidas, heredera de la Sociedad de Naciones, que fracasó en su intento de lograr evitar los conflictos bélicos. Y en este nuevo escenario, ¿no?, con la invención del arma atómica, ¿no?, y el enfrentamiento entre dos importantes voluntades que, por supuesto, tenían no solamente el antagonismo ideológico, sino también unas propuestas políticas económicas totalmente irreconciliables, este y el oeste. Uno liderado por la Unión Soviética y su contraparte liderada por los Estados Unidos de Norteamérica. Durante este periodo, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 1989, se llevaron a cabo una serie de conflictos armados que no tenían las mismas características que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que posteriormente, del año 1989, se fue transformando de una manera muy acelerada. Me refiero, ¿no?, por supuesto, a los eventos armados o los conflictos armados más emblemáticos, como fue la guerra de Vietnam, ¿no?, la guerra en Argelia, y por supuesto antes de Vietnam, Indochina, conflictos que estaban signados por la lucha liberadora, aquellas unidades políticas que se mantenían bajo el estatus de colonia, el caso de Argelia, que fue uno de los más emblemáticos, ¿no?, el caso de Vietnam, y en algunos casos puntuales la lucha revolucionaria. Entonces, durante este periodo observamos conflictos en los cuales los estados no se enfrentaban directamente, sino que era de manera indirecta. En el caso de las grandes potencias, los Estados Unidos y la Unión Soviética, nunca llegaron a enfrentarse de manera directa. Para el año de 1989, ¿no?, a pesar de que no hubo un enfrentamiento directo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, los conflictos se caracterizaron o fueron denominados conflictos de baja intensidad, ¿no?, en los cuales no estaba todo el esfuerzo de los estados direccionados a la causa bélica, y por otro lado perduraban en el tiempo, tenían largos periodos de tiempo en duración. Para el año 1989, ¿no?, ocurre este evento de lo que llamaron la caída del muro de Berlín, y que ya para el año 1991 ya, por supuesto, se da la disolución de la Unión Soviética, y se tenía la idea de que iba a haber un predominio por parte de los Estados Unidos, y además también se tenía la idea de que iba a existir una paz, ¿no?, perdurable, ¿no?, porque ya no iba a existir el enfrentamiento entre estados nacionales, iba a predominar el neoliberalismo, ¿no?, y los Estados Unidos como líder global. Los hechos, por supuesto, nos muestran que ocurrieron otros eventos. El primer ejemplo que caracterizó el cambio en el rumbo de cómo se llevaba a cabo la guerra fue el conflicto de Yugoslavia entre el año 1991 y 1995, en los cuales el enfrentamiento
un Estado contra otro Estado, sino era la desintegración, en este caso de la Federación Yugoslava, pero cuyos objetivos de lucha, modos de financiación y técnicas de combate eran totalmente distintas a lo que estaba ocurriendo en los conflictos armados anteriores. Entonces, ese fue, digamos que los primeros pasos del cambio en el modo de hacer la guerra, en la forma de hacer la guerra. En el año 1989, un historiador norteamericano escribió un artículo que se llamaba El rostro cambiante de la guerra, hacia la cuarta generación, y empezaron en los círculos militares a hacerse uso de este término, la guerra de cuarta generación. Es importante señalar que esta no es la única teoría que trata de explicar cómo ha evolucionado la guerra y ha decantado en una nueva forma de hacerse. Hay muchísimas teorías, como el caso de la guerra trinitaria y no trinitaria de Martin Van Crevel, las nuevas guerras de Mary Kaldor, las guerras fuera de límite de dos coroneles de la Fuerza Aérea de la República Popular China, cuya obra se llama La guerra fuera de límites o guerra sin restricciones, y ellos plantean una evolución o una teoría de evolución de la guerra. O sea que la teoría de la evolución de la guerra, llamada las guerras por generaciones, no es la única y desde mi óptica no es la que tiene el soporte académico o intelectual más sólido. Particularmente señalo que las teorías de evolución de la guerra planteadas por el profesor Martin Van Crevel es una de las que tiene mayor solidez académica e intelectual, ¿no? No obstante, esta teoría de la guerra de cuarta generación fue la que caló más en la opinión pública, ¿no? Y por muchos años se habló de la guerra de cuarta generación, ¿no? De las nuevas formas como se estaba haciendo la guerra, que no era exactamente como se hacían en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no?, en su doctrina tienen dispuesta una opción estratégica denominada la guerra no convencional. Entonces, una opción estratégica de los Estados Unidos de Norteamérica que no es exclusiva de sus Fuerzas Armadas. La guerra no convencional es una opción política en las cuales aquellos estados en los cuales ellos quieran imponer su voluntad, ellos actúan o emplean esta opción. ¿En qué consiste la guerra no convencional? Bueno, la guerra no convencional generalmente está asociada a las operaciones de las fuerzas especiales, ¿no?, o fuerzas de operaciones especiales. ¿Cómo actúan las fuerzas de operaciones especiales? Bueno, no actúan directamente, generalmente actúan bajo el esquema de la clandestinidad, de la actuación indirecta, y en este sentido tenemos que observar cómo las fuerzas de operaciones especiales de los Estados Unidos de Norteamérica han actuado en conflictos de baja intensidad, como en el caso de Nicaragua, como ocurrió en la conflictividad en la República de Cuba, especialmente inmediatamente después de darse la Revolución Cubana, y ellos actúan ya sea de manera directa o indirecta o como un esfuerzo principal o como un esfuerzo auxiliar. En este caso, las fuerzas de operaciones especiales pueden, ¿no?, optar por acciones de sabotaje, de emboscada, de boicot, de apoyar algunos grupos irregulares que por supuesto estén alineados con los intereses de los Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de guerra no convencional, tenemos que tener claro que es una opción aplicada por los Estados Unidos de Norteamérica, que no es únicamente de las Fuerzas Armadas, donde pueden intervenir otras agencias. O sea, no solamente es el Departamento de la Defensa, sino que hay otros departamentos u otras agencias que participan en este esfuerzo de la guerra no convencional aplicada por los Estados Unidos. Ante este escenario o ante esta opción estratégica, Venezuela ha ido desarrollando una nueva doctrina, la doctrina de la guerra popular, guerra
popular prolongada o guerra popular de resistencia. La guerra popular de resistencia, que es la actual doctrina que Venezuela está desarrollando, pretende enfrentar esta nueva forma de hacer la guerra por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, que no es una actuación directa, sino justamente actuar bajo el esquema de la clandestinidad o a través de acciones indirectas. Fíjense que Eleazar Díaz Rangel, en uno de sus últimos libros, Periodismo, Medios y Comunicación, desmonta aquí una especie que tratan de divulgar los medios que responden no a la verdad, sino a intereses económicos, porque él dice que durante todo el siglo XX los gobiernos realmente bloqueaban los medios, que no se plegaban a las políticas de esos gobiernos que se llamaban democráticos falsamente. Y él afirma en este libro, hoy la mayoría de los medios ocupan los espacios de los partidos de oposición, pero no se puede decir que se trata de resistencia, pues no existe una acción que pretenda avasallarlos o que limite o restrinja las libertades de opinar y de informar. Basta leer los medios, escucharlos o verlos para despejar cualquier duda al respecto. Llegan a declaraciones insólitas como hablar de dictadura o que se les está silenciando ante una pléyade de 30 o 40 micrófonos de medios nacionales e internacionales. Y después dicen que son perseguidos. Entonces, todo esto que nos explican los expertos que hoy tenemos con nosotros nos hace reflexionar en cuanto al oficio del periodista. En relación al empleo de los medios de comunicación en beneficio de la causa de la guerra, es importante señalar que en la guerra no convencional, o en la guerra en general, se intenta quebrar la voluntad de lucha o imponer la voluntad a la contraparte o al adversario. En este caso, la guerra, o los estados que se enfrentan, que pueden ser dos o más voluntades enfrentadas, este enfrentamiento pretende, a través de la violencia, imponer su voluntad. Sin embargo, la opción de quebrar la voluntad o imponer la voluntad desde el punto de vista psicológico no es descartado. Y hoy en día es muy empleado esta forma de agotar todos los recursos informativos que puedan quebrar la voluntad del adversario sin utilizar la violencia, porque lógicamente es mucho más económico quebrar la voluntad o imponer la voluntad al adversario sin el empleo de todo este contingente, de empeñar un gran contingente militar de armas, si lo podemos hacer o lo pueden hacer estos estados a través de los medios informativos. ¿Qué dice José, que ha estado estudiando también la comunicación como antropólogo? Es muy interesante el trabajo que viene desarrollando José como novelista en distintos registros, en distintos estilos, como antropólogo y ahora haciendo trabajo de reportaje, a veces en escenarios de guerra. Entonces, tú debes haber hecho también una reflexión, bueno, por ¿cuál es la insistencia en torno a esto? Sí, bueno, dos cosas. Una, yo no sé si leyeron esa entrevista que se le hizo a Chomsky, donde él decía que uno de los signos más importantes de la sociedad actual era que los hechos ya no importaban. Es decir, ya no basta que la gente se le muestre, entre comillas, esa cosa también tan difusa y abstracta como es la verdad, porque hay simplemente todo un aparataje que te ha modelado para que tengas un filtro específico para ver la realidad, que eso yo creo una de las cosas que está, digamos, perjudicando y en este caso generando tremendo ruido dentro de todo lo que tiene que ver no solo de la práctica del periodismo, sino de los medios de comunicación en general. Había un texto, yo les voy a invitar, porque yo creo que una de las ventajas, me decía una gran periodista, y lo digo con total objetividad e imparcialidad, que se llama Erika Ortega Sanoja, me decía, ella siempre dice que el periodismo o es combativo o no es periodismo. Yo creo fuertemente en eso. Pero se los digo por qué, en qué sentido uno debe o ejercer en este caso la comunicación política o el periodismo
en tiempos de guerra no convencional, donde es tan difícil decir esto es verdad o aquello no es verdad. Hay un texto que a mí me gusta mucho que se llama Tres Principios de Justicia Ambiental. En ese libro, el investigador, no me llega ahorita justo el nombre, decía que una de las cosas más difíciles para llegar a un acuerdo acerca de cómo salvar el planeta es que la gente siempre decía, o cosa que odio, y que por cierto está en el libro ese que va a salir en julio, es esa cosa que la gente dice, ay, pero ¿quién tiene la verdad? Dicen así, todo depende del cristal con que se mire, todo depende, bueno, lo que es para ti verdad, lo para ti no lo es. Entonces, cuando la gente se monta sobre la base de esa idea, se justifican matanzas, se justifica la violencia, se justifica el desmembramiento de estados, etcétera, etcétera, etcétera. Porque al fin y al cabo, ¿quién tiene la verdad? Entonces en ese texto, cuando él dice los tres principios de justicia ambiental, él dice, bueno, nosotros podemos llegar a un acuerdo, porque, bueno, si no, vamos a acabar con este planeta. Y entonces en este sentido, si hacemos la metáfora hacia el tema de la comunicación, podemos decir, bueno, tenemos que llegar a un acuerdo, porque si no vamos a acabar con la mente, los corazones de la gente, ¿no? Y bueno, tendríamos también que casarlo con un término que no está como muy de moda y a veces es como, hay que decirlo de manera clandestina, que se llama ética. Que hay que decirlo como medio escondido, para que no te ataquen, pues. Ese principio que él esboza es, ¿se está del lado o no de la vida? Pero en este caso yo creo que una de las características fundamentales bajo las cuales nosotros estamos interpretando o estamos viendo esta guerra no convencional tiene que ver con la desestructuración, en este caso del Estado-Nación y por ende de la capacidad que tenemos los venezolanos de convivir como sociedad. Es una cosa muy peligrosa, es algo que tenemos constantemente que estar llamando la atención porque muchas veces es invisible. Y yo creo que es una de las características de esa aplicabilidad de la guerra no convencional, que es un asunto muy borroso. Entonces, por eso hay que estar constantemente sacándolo con pinza y exponiéndolo, sacándolo de la neblina y poniéndolo en el primer plano para que la gente le diga, claro, así funciona, así se interpreta, así los ciudadanos lo viven y lo padecen. Entonces, bueno, yo les agradezco la oportunidad, porque de verdad estos espacios son muy importantes, el recuento que hace Quintero Rego, digamos la puntualización que también hace Nelly Carrillo, porque nos permite entender que digamos, uno de los factores fundamentales de la guerra no convencional es que es multidimensional, ¿no? Es multidimensional y multimodal. Es decir, como lo decía a propósito de los coroneles chinos, no existe límites, no existe campo de batalla, no existe armas que no puedan ser empleadas, no hay tiempos, no hay planes y entonces en ese sentido genera mucha más, digamos, yo incluso me atrevería a decir que aunque no haya bombas, como decía Eisenberger, el capítulo cruento es mucho más, digamos, demoledor, porque en este caso, como Yugoslavia, termina por destruir la sociedad entera. Entonces es algo que nosotros siempre tenemos que tener en el tapete y con mucha atención irlo asimilando para así poder tener mecanismos de defensa y así enfrentarlo. Cierto. Hablabas tú de tres principios básicos de justicia ambiental. Como ahora todo se puede conseguir en las redes, aquí tenemos el autor es Jorge Richman, porque para quienes quieran profundizar en esto que decía José, esto no es gratuito. Esto no es inocente, que podamos acceder a tantos libros, a tantos artículos, que nos podamos extracomunicar permanentemente, que estemos conectados con el mundo permanentemente. Esto no es una bondad del gran sistema. Esto es algo que nos desfigura, que nos desdibuja como seres humanos. Pues muchas veces preferimos estar viendo el teléfono, mandarnos un mensaje, que llamarnos, que vernos, que encontrarnos, que tocarnos, que abrazarnos. Esto es algo que advierte en Reyes y Dinosaurios José Negrón Valera, por eso yo insistí en traer esta novela para acá e insisto en que se siga la trilogía, porque hay aquí algunos elementos que no fueron definidos en el primer tomo, que yo he tratado de sacarle la información a José por todos los medios y no me dice qué es lo que va a pasar en el segundo y tercer libro. Pero no se crean que nosotros nos vestimos como nos vestimos porque lo hemos elegido nosotros, ni hablamos como hablamos porque hemos elegido nosotros. En este libro nos lo explican de una forma muy clara. Entonces creo que esto de la neblina, esto de sacar de la neblina estos aspectos
y ponernos a pensar, hacer un alto, volver a lo humano, volver a lo que decía un expositor ahora en estas reflexiones sobre el Día del Libro. Nos quieren hasta quitar el trazo, nos quieren hasta quitar la manera de escribir a mano. Nosotros tenemos el derecho como seres humanos de escribir a mano, porque eso activa en el cerebro zonas del cerebro que la escritura en el teclado no activa. Entonces, como empezamos con Nelly este programa, esta sesión, este encuentro, que nosotros siempre despedimos los programas invitándolos a leer, siempre a leer de todo, queríamos que Nelly finalizara este encuentro, este foro o estas reflexiones que hemos compartido en el ejercicio del periodismo en tiempos de guerra no convencional, para ver, después de haber oído todo esto y de ser una experta en el ámbito financiero, qué más podíamos agregar para redondear estas ideas. Sí, fíjate, el compañero hablaba de lo que es el periodismo reporteril o el que está ahí en el momento en que ocurren los acontecimientos, pero hay un periodismo, en virtud de la pregunta que tú hacías, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es la finalidad, no? ¿Qué es el periodismo de investigación? Ese es muy importante. Por ejemplo, en lo que respecta al ámbito financiero y económico. Fíjate que el capital se cansó de financiar políticos y ellos mismos tomaron, ¿verdad?, la vanguardia de ejercer la política, ¿ves? Entonces tú ves a un hombre como Trump, que es un empresario, tú ves a Bolsonaro y a todos estos señores, y entonces tienes que analizar cuál es la forma de ellos, su perfil, porque para conocer al enemigo o para poder enfrentarlo tienes que conocerlo. Ellos necesitan, porque la forma de ellos de operar continuamente es cómo manejan las finanzas, y la finanza es una apuesta continua y permanente de situaciones que se van presentando, y ellos generan situaciones, ¿verdad? En el mundo entero generan situaciones, hechos que van a tener para ellos un beneficio económico, ¿verdad? Una explosión en un sitio. Las Torres Gemelas, ¿recuerdan cuando se habló del tema de que el derrumbe de las Torres Gemelas fue para justificar una invasión posterior? Todo eso tiene un sentido económico. Nosotros acá hemos venido aceptando, y tenemos que hacer esfuerzo con respecto a eso, el tema de sanciones económicas. Y lo que nos han impuesto los gringos a nosotros, o los Estados Unidos a nosotros, no son sanciones económicas, son agresiones financieras y económicas. Porque para que exista una sanción debe haber un debido proceso anterior en donde el sancionado pueda asistir y acudir además a un tribunal reconocido por ambas partes para defenderse. Si no hay derecho a la defensa, ¿cómo es posible que me sancione? Entonces no es sanción, es una agresión económica y financiera. Entonces, el periodismo se pone, ¿verdad?, al servicio de justificar esa palabra sanción económica y financiera, y entonces comienzas a escuchar a la población a decir, no, es que son las sanciones, es que es la sanción económica y financiera, es que es el bloqueo económico. Hay un bloqueo económico que es una agresión, y es una agresión, es una herramienta del sistema financiero que manipula el sistema financiero, porque anteriormente los sistemas financieros eran nacionales. A partir de la globalización, entonces ellos son el mismo sistema financiero mundial que se comunica, ellos hacen teleconferencias y se comunican, son los mismos banqueros, los de aquí que los de allá. Ellos no tienen nacionalidad, ellos lo que tienen son intereses económicos, y de esa manera ellos actúan, y de esa manera entonces ellos utilizan las herramientas de la comunicación para justificar, romper las formas, pasar por encima de las formas. Y yo creo que la mejor manera de alcanzar la paz es entender la guerra. No hablamos de la guerra para exaltar la guerra, sino para entenderla. La mejor manera de entender la paz es
mantener, lograr volver al contacto humano, como decía Ernesto Sábato. Tenemos que reaprender lo que es gozar. Y gozar no es ir a un centro comercial a comprar. Gozar no es ponerse un vestido nuevo cada día. Gozar es lo que yo les invito a que hagamos en este momento y que lo hacemos nosotros siempre al final de los programas con los niños. Es venir todos y abrazarnos para celebrar entre todos la paz y la unión que solo la Venezuela bolivariana puede garantizar, y personas como las que en el mundo luchan por un entorno mucho más justo y mucho más hermoso. Así que los invito a levantarse y abrazarnos todos aquí frente a la cámara. Nuestras productoras también, no sé si andan por aquí, vengan para que nos echemos unas buenas abrazadas aquí. Vénganse pues.